Dios le bendiga, amados. Agradecemos a Dios que nos haya dado otra vez la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios a través de estos medios. Esperamos la asistencia del Espíritu Santo para poder impartir por revelación y la inspiración de Él estas palabras maravillosas que espero sean de edificación y puedan ministrar cada una de sus vidas. Les invito a que compartan conmigo la porción del libro de Génesis, capítulo 8, versículo 22. Y vamos a leer también el capítulo 9 del mismo libro de Génesis en su versículo 1. Y la palabra de Dios en el capítulo 8, verso 22, dice así: Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, y la siega, y el frío, y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque me permite, Dios mío, poder usar este medio para hablar tu palabra, para enseñar tu palabra. Te pido que me dé la sabiduría, la capacidad, que me dé la inteligencia, Señor, la inspiración, la revelación, para poder dar esta enseñanza a cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, como tenemos ahí frente a nuestras pantallas, quiero hablarle bajo este tema después de la cuarentena. Todos sabemos que estamos viviendo un periodo muy difícil. Hemos sido encerrados de una manera muy clara. Hemos sido encerrados en cada una de nuestras casas, producto de una plaga, un virus, está afectando a todo el globo terráqueo, y el hecho de estar circulando, podemos estar expuestos a ser contagiados, como ha pasado con muchas personas. Pero ese no es el tema que quiero hablarme, ni siquiera quiero hablar sobre lo que está ocurriendo en la cuarentena, sino que me quiero enfocar en este día en lo que ha de ocurrir después de la cuarentena. Y para poder abordar esto tengo necesariamente que ir a la palabra de Dios para poder entender, poder interpretar, poder discernir con la ayuda del Espíritu Santo lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta palabra. Mire, lo primero que vamos a conocer es qué es una cuarentena. Y una cuarentena, lo que significa originalmente 4 veces 10. Así se le conoció originalmente a lo que nosotros hoy conocemos como cuarentena. 4 veces 10. O sea, son 40 días. Eso es lo que significa una cuarentena. Cuarentena es un periodo de 40 días. Ese término se empezó a utilizar para el distanciamiento de 40 días de los enfermos por la peste negra en Venecia del siglo del XIV. En las escrituras, este número 40 específicamente, tiene representa un periodo de juicio, prueba, entrenamiento, probación o lamentación. Me explico. Cuando la Biblia habla de 40, el número 40 específicamente, nosotros nos vamos a lo que este número representa, y es bueno que nosotros conozcamos un poco de la numerología bíblica, y tiene una gran enseñanza espiritual para cada uno de nuestra vida. Específicamente el número 40 en la Biblia, lo que cada vez que nosotros nos vamos al número 40, vamos a ver una representación de un periodo que implica juicio, prueba. O sea, cuando hablamos de 40, hablamos de prueba, de proceso, y ese proceso de entrenamiento donde somos probados, donde somos entrenados, donde hay situaciones no muy halagüeñas, situaciones
calamitosas, situaciones de circunstancias que son bien difíciles, de las cuales tenemos que enfrentar, pero que al final tienen un objetivo y un propósito de parte de Dios. Dios nos hace pasar por estos periodos de tiempos donde somos procesados de parte de Dios. Es importante entender sobre este número, el número 40, que es lo que significa cuarentena. Este número 40 tiene un valor simbólico, representa el cambio de un periodo a otro. O sea, cuando hablamos de 40, estamos hablando de un número que tiene un valor simbólico, y el simbolismo es que él representa el cambio, o sea, la transición de un periodo a otro. O sea, el trayecto de un periodo de 40 años o 40 días representa una transición de un periodo que usted está viviendo de 40 días o 40 años a un periodo o una generación diferente. En pocas palabras, la Biblia determina que una generación está constituida por 40 años. Es importante también que 40 representa tiempo de maduración, o sea que cuando nosotros estamos bajo un periodo de 40 años, días, el tiempo específico que Dios quiera señalar, estamos siendo nuestro carácter, nuestra naturaleza está siendo o está entrando en un proceso de maduración y estamos siendo capacitados por Dios para madurar. Es un tiempo donde nosotros debemos tomar conciencia, o sea, este periodo que nosotros le llamamos cuarentena, la iglesia debe aprovecharlo para tomar conciencia, hacer evaluaciones, hacer rectificación de cosas que hemos estado haciendo por mucho tiempo, que muchas veces creemos que han estado o la estamos haciendo de manera correcta, y cuando nosotros evaluamos, cuando nosotros tomamos conciencia, podemos darnos cuenta que quizás hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer, hay muchas cosas que a Dios no le han estado agradando, aunque muchas veces creamos que sí, pero este es un tiempo que debemos aprovecharlo para eso. Es un tiempo para pasar de una antigua realidad a una nueva realidad. Entonces, este tiempo de cuarentena que estamos viviendo, es importante que la iglesia entienda que debe entender que estamos en este tiempo, que Dios nos ha permitido vivir este tiempo de cuarentena para que se produzca un cambio rotundo, un cambio radical en nuestras vidas, un camino, un proyecto que estábamos llevando. Dios de repente nos pone un stop en el camino para que nosotros no detengamos, para que nosotros hagamos conciencia, para que nosotros pensemos, para que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos y los caminos o el camino que hemos estado transitando, y nosotros rectifiquemos las cosas que nosotros entendamos y veamos por revelación del Espíritu y la asistencia del Espíritu, las cosas que no están dentro de lo que es el diseño divino. ¿Cuántas personas confundidas en este tiempo de cuarentena? Muchas personas, a diario escuchamos personas que este tiempo de cuarentena, de encierro, ha generado mucha confusión en algunos, especialmente entre muchos creyentes. Hay creyentes que no entienden lo que está pasando, hay creyentes que no logran tener el discernimiento, tener la capacidad de poder entender qué está ocurriendo en el ámbito espiritual. Es importante que nosotros entendamos, hermano, este tiempo que está pasando, este periodo, no es simplemente un periodo para que nosotros nos quedemos contemplando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que nosotros abramos nuestra visión espiritual, nuestra vista espiritual, y podamos percibir. Este es un tiempo donde, amado, estamos llamados a que se manifiesten como en el tiempo antiguo, esa tribu que había en Israel, que tenía discernimiento de los tiempos,
Y la iglesia está llamada a discernir los tiempos. Y nosotros estamos viviendo un tiempo importante. Y este tiempo de cuarentena es un tiempo donde tenemos que discernir que a pesar de lo que está ocurriendo, las desgracias, los tiempos angustiosos que está viviendo el mundo, en fin, una serie de acontecimientos lamentables que están pasando en todo el planeta Tierra, no nos debe llevar a nosotros solamente a detenernos a ver lo que está ocurriendo en toda la Tierra, sino que debemos detenernos, debemos desarrollar, pedirle a Dios que nos dé la capacidad de poder discernir, que despierte nuestros sentidos espirituales para que nosotros podamos ver más allá de lo que está ocurriendo, de las circunstancias que están ocurriendo y que están siendo permitidas por Dios y que están siendo permitidas por Dios para tratar con el mundo, pero también Dios está tratando con su iglesia. Dios está trabajando el corazón de su iglesia. Dios está trabajando el carácter de su iglesia. Por tanto, nosotros visualizamos que mucha gente está enfocado en las pérdidas, y es verdad que han habido pérdidas valiosas en términos familiares. Hay familias que han perdido miembros de su familia y son casos muy dolorosos. Hay personas que han perdido sus trabajos, hay personas que sus negocios han ido a la quiebra, en fin. Pero es importante lo que acabo de decir. Este ambiente de tragedia, este ambiente de terror nocturno, este ambiente de angustia que hay en todo el mundo, producto de esta situación angustiosa que estamos viviendo, es importante que nosotros como iglesia nos detengamos y nosotros pensemos más allá de lo que está ocurriendo y tratar de ver más allá de lo que está pasando, porque es importante que nosotros entendamos que aún estando en este proceso, porque esto es un proceso, es una cuarentena, estamos atravesando un desierto, y eso es lo que significa cuarentena, tiempo de proceso, tiempo de aflicción, tiempo de situaciones adversas, de circunstancias no halagüeñas, pero que es importante que siempre tengamos presente lo que el apóstol Pablo habló en el capítulo 8 del libro de los Romanos, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Por lo tanto, este proceso, aunque es calamitoso, aunque es penoso, aunque estamos viendo cantidades de muertos, en fin, y donde la gente está perdiendo, amado, el aliento, yo vengo a decirte, amado, de parte de Dios, Dios tiene una palabra de esperanza, Dios tiene una palabra de aliento para tu vida en este tiempo. Después de pasada esta cuarentena, van a venir tiempos gloriosos para nuestras vidas. Y no estoy diciendo una cosa, decir la mano, es lo que nosotros vamos a ver a través de la palabra, que después del transcurrir de un periodo de cuarentena, la palabra nos va a enseñar, amado, que después de pasado ese tiempo, hay manifestaciones poderosas y grandiosas de parte de Dios para su pueblo. Yo percibo, amado, que hay un gran movimiento, hay algo que se está gestando en el mundo espiritual para beneficiar la iglesia del Señor, y ese poderoso avivamiento yo creo que está casi a punto de manifestarse sobre la iglesia, sobre la tierra, y creo que Dios también está preparando su pueblo para lo que viene, para el mover, para la gloria postrera que viene, para bendecir, para Dios bendecir a su iglesia. Por lo tanto, para entender esta parte que yo le estoy enseñando, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos que nos van a decir a nosotros que los tiempos de cuarentena no son necesariamente lo que nosotros vemos en nuestro alrededor, sino que tienen un trasfondo espiritual mucho más hermoso y mucho más maravilloso y mucho más glorioso de lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. El número 40, óigame bien, el número 40 aparece más de 100 veces en la palabra de Dios, y esto no es por casualidad. Mire, esto de número 40 que aparezca tantas veces en la Biblia no es una casualidad. Por eso vemos que hombres y mujeres fueron favorecidos por Dios pasados los tiempos o el periodo de 40.
ya sean 40 días o 40 años. Después de que hombres y mujeres y pueblo, el pueblo de Israel, en fin, hombres y mujeres que Dios llamó, que pasaron periodos de 40 días, 40 años, en fin, circunscribirnos en lo que en nuestro tema, en lo que nosotros le queremos llamar cuarentena. Esos hombres vieron, hermano, vieron manifestaciones poderosas de parte de Dios. Por eso nuestro tema no es nosotros detenernos a ver lo que está ocurriendo, las muertes que están ocurriendo, las estadísticas de muerte de contagiados en el mundo, sino que debemos ver lo que viene después. Es donde la iglesia tiene que enfocarse en lo que viene después de la cuarentena. Como pasó como hombre como Moisés. Mire, Moisés fue un hombre que vivió 120 años, y 120 años, si usted lo divide en 3 etapas, son 3 etapas de 40 años. Moisés vivió una primera etapa de 40 años de preparación y enseñanza en toda sabiduría, allá en medio de los egipcios, a donde eso le permitió hacerse un hombre poderoso en la palabra y en obra. El libro de los Hechos, capítulo 7, versos 22, 23 y 25, nos lo declaran de una manera muy clara. Nos dice, amado, que durante ese tiempo, esos 40 años que permaneció Moisés en el reino de Egipcio, había crecido todos los egipcios. Nosotros conocemos la historia y el desenvolvimiento de la vida de este hombre desde su niñez, y eso le permitió, amado, tener una preparación, porque eso es lo que hacen las cuarentenas. Las cuarentenas son periodos de preparación. Y este tiempo de 40 años le permitió a Moisés prepararse en la enseñanza, en toda sabiduría de los egipcios. Ojo, de los egipcios. Él se hizo poderoso, adquirió poder en su palabra y en sus obras. Eso lo dice el libro de Hechos, amado. Y fíjense a tal punto que Moisés creyó que con lo que había vivido en este periodo de preparación de 40 años en el palacio de Egipto, eso le iba a servir para darle libertad a sus hermanos. A veces nosotros pensamos, amado, que nosotros estamos aptos y preparados para desempeñar una tarea que Dios nos ha asignado, y realmente apenas procesos que hayamos pasado en la vida son apenas el inicio de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, porque para Dios llevar a cabo una tarea a través de nuestras vidas, Dios tiene que prepararnos de tal forma que seamos capaces y tengamos la humildad y tengamos, amado, una conciencia muy clara de que la obra no es nuestra, que aquí el protagonista es Dios. Nosotros estamos llenos de muchas cosas en nuestras vidas que imposibilitan el que Dios se glorifique a través de nuestras vidas. Hay mucho orgullo, hay mucha pedantería, hay mucha vanagloria en nuestras vidas, y todo ese tipo de cosas Dios tiene que procesarla en los tiempos de cuarentena. Fíjense este caso, Moisés ya creía que estaba altamente preparado porque había recibido una profunda preparación de enseñanza y sabiduría de los egipcios, pero eso no le iba a servir para lo que Dios le había encomendado, que era la liberación del pueblo de Israel. Por eso, después de este periodo de 40 años, Dios lo lleva a una cuarentena. Y esta cuarentena Dios la desarrolló en el desierto de Madián. O sea, Dios después lleva a Moisés al desierto de Madián para allí, en ese lugar de soledad, en ese lugar áspero, que es la vida del desierto. Allí Moisés iba a ser preparado en otra área diferente a la que él había recibido. Allí desarrollar las capacidades que no podían adquirir, que él no pudo adquirir en la comodidad del palacio. Y durante este periodo también Dios permitió que Moisés se familiarizara con la región por donde él debía conducir a Israel. 40 días y noches
pasó ayunando en el desierto para Dios mostrarse a él en el monte Oreb. O sea, Elías, este es un capítulo que habla específicamente de Elías. Elías pasó 40 días, 40 noches, ayunando en el desierto. Y después de pasados esos 40 días, Dios se le muestra en el monte de Oreb. Y en ese versículo bíblico, Dios hace una serie de revelaciones poderosísimas a Elías. Y Elías tiene esa maravillosa experiencia de un encuentro con el Dios Todopoderoso. También vemos en la palabra los 12 espías. 40 días duraron los 12 espías, hermano, en la tierra de Canaán, explorando la tierra de Canaán. También vemos en la palabra 40 días de oración en el monte Sinaí. Durante su travesía por el desierto duró Moisés antes de recibir la tabla de la ley, o sea, la bendición que era la tabla de la ley en ese tiempo para el pueblo de Israel. Óyeme, Moisés tuvo que esperar 40 días de oración, amado, en el monte Sinaí para Dios entregarle la tabla de la ley. Eso nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versos 9 al 11. Y observen, ¿no?, algo que nos enseña la Biblia para que nosotros veamos, hermano, la enseñanza de lo que tienen el periodo de las cuarentenas. Y no en sí la cuarentena en sí, sino lo que ocurre después de pasada la cuarentena. Fíjense, Goliat, ese gigante que David venció, permaneció, hermano, por el de 40 días desafiando a los israelitas, infundiéndole terror, infundiéndole temor al pueblo de Israel, hasta que apareció, pasados los 40 días, apareció quien iba a derrotar a ese gigante. Eso lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 17, verso 16. También encontramos en la palabra, amado, el ejemplo más maravilloso y el ministerio poderoso más grande que se ha desarrollado sobre la faz de la tierra. Se inició después de 40 días que Jesús estuvo en el desierto. Y esto es una enseñanza poderosa, amado. ¿Por qué? Porque nos da a entender, hermano, que pasado los 40 días, pasada la cuarentena, cosas poderosas y maravillosas vienen de Dios para nuestra vida. Finalmente quiero concluir con esta parte y es el capítulo, hermano, o la historia con la que iniciamos este tema. La historia de Noé. En el capítulo 7, su versículo 11 y 12, nosotros vemos en estos versículos bíblicos una enseñanza maravillosa para nuestra vida. Y dice, los versículos 11 y 12 del capítulo 7 de Génesis, que dice que aquellos días fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra durante, óigame, ponga atención, 40 días y noches estuvieron lloviendo sobre la faz de la tierra. Toda esa lluvia caída exterminó toda la raza humana, solo Noé y su familia fueron salvados. Pero lo interesante es que Noé, mientras estaba en el arca, que Dios le había ordenado construir antes de llegar el diluvio, la Biblia nos muestra una gran enseñanza, y es que luego de pasado todo este periodo trágico, en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 1 y 2 dice que Dios se acordó de Noé. Noé estaba en el arca porque la tierra estaba anegada en agua. Y dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 8 que Dios se acordó de Noé. Y dice que todas las fuentes del abismo que habían sido abiertas y las cataratas de cielos que habían sido abiertas, dice que fue dada una orden de parte de Dios y fueron cerradas. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Pasados los 40 días y noches, las cataratas de los cielos se cerraron, la lluvia cesó. En los versos 15 y 17 hay una orden de parte de Dios que yo quiero que tú la tomes en cuenta. Y es donde Dios le dice a Noé y le ordena a Moisés, ahora ya puedes salir del arca. Y esa es la orden que prontamente, pueblo, vamos a recibir de parte de Dios. Hoy están nuestras iglesias cerradas, pero prontamente vendrá la orden de Dios. Dios se acordará de su iglesia. Dios se acordará de que su iglesia
está, aleluya, encerrada, y Dios le dará apertura y dará la orden para salir, para que nosotros salgamos y que toda la familia, aleluya, salga. Y lo último que Dios le dijo, vayan por la tierra y fructifiquen, den fruto, aleluya. ¿Por qué? Porque hay un ambiente, que Dios prepara para la iglesia, para que la iglesia encuentre un terreno fructífero y un terreno que le va a dar una multiplicación poderosa a la iglesia del Señor. Y finalmente el capítulo 9, versículo 1, Dios concluye diciendo a Noé, y dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Después de la cuarentena, iglesia, prepárate, porque viene una gloria poderosa sobre la iglesia, una gloria que nunca antes la hemos experimentado. El tiempo de la cuarentena de terminar, el tiempo de la cuarentena, y Dios se va a acordar de su iglesia, y Dios le va a dar la orden a su iglesia, abran una vez más sus templos, y Dios va a traer una gran cosecha, aleluya, una cosecha abundante y poderosa cuando nunca antes se ha manifestado sobre la faz de la tierra. Quiero declararle en este día a la iglesia, vienen tiempos de gloria, vienen tiempos, aleluya, maravillosos para aquellos que están, aleluya, entendiendo el tiempo que están viviendo, para aquellos que están dejándose procesar por Dios, para aquellos que están, aleluya, haciendo conciencia y se están mirando retrospectivamente, se están mirando hacia adentro y están, aleluya, permitiendo que el Espíritu Santo rectifique, ordene, corrija, basee nuestras vidas. ¿Para qué? Para nosotros estar preparados para lo que viene más adelante. Iglesia, viene una gloria y nosotros seremos lo que vamos a ser instrumento de Dios para impartir esa gloria a la tierra. Que Dios te bendiga. Dios tarde, y espero que estas palabras hayan edificado tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y bendigo, aleluya, tu nombre en esta hora, Señor. Bendigo tu pueblo, Señor, que en esta hora recibe esta palabra, y espero que esta palabra, Dios mío, pueda llegar a cada vida y esta palabra pueda ministrar, Señor, la vida de personas necesitadas. En esta hora, Señor, Dios mío, aleluya, envío tu palabra a cada rincón de la tierra. Esa palabra, Señor, aleluya, hacen el efecto, aleluya, para la cual esa palabra es enviada en esta hora y vidas son ministradas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes.